y los compañeros, los invitados. Bienvenido, Vladimir, y gracias por aceptar nuestra invitación. También le agradecemos a Socorro Ramírez y a Luis Alberto Restrepo por sugerirnos el nombre de Vladimir para conversarnos sobre este tema tan actual en estos precisos momentos de guerra. Vladimir ha aceptado estar con nosotros durante una hora esta tarde. Entonces tendremos su presentación inicial, me dijo que más o menos unos 30 minutos, y los últimos 30 minutos abriremos los micrófonos y el chat para que vayamos haciéndole preguntas a Vladimir y escuchar sus experiencias y sus conocimientos. Después de la presentación de Vladimir, nos quedaremos haciendo más comentarios entre nosotros y haremos la votación sobre los temas futuros de nuestros encuentros. Para ahorrar tiempo, entonces, ayer les transmití un poco de la biografía de Vladimir, de manera que ahora le cedo la palabra a Vladimir. Cuéntanos antes un poco de tu familia, de dónde vienes, cómo llegaste a Colombia y tu perspectiva sobre este conflicto que tiene en vilo al mundo entero. De manera que adelante, Vladimir. Muchas gracias por la invitación y en primer lugar les pido disculpas porque no puedo estar más tiempo porque tengo otro compromiso asumido previamente. Entonces trato de hacer lo máximo posible y obviamente estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes pueden tener por el correo. Darío tiene mi correo, entonces con mucho gusto, si hay algunas preguntas que no voy a alcanzar poder responder, yo voy a responder a través de este canal de comunicación. Y sí, como llegué a Cali, bueno, de hecho ya hace muchos años, en 1997, porque a mí y a mi mujer nos invitaron como profesores visitantes en la Universidad del Valle. Y llegamos aquí con todo el desconocimiento de que es Colombia, con cero español, que yo creo que a nosotros esta falta del idioma nos permitió de alguna otra manera vivir no exactamente en una burbuja, sino sí como aislarnos un poquito de la realidad que vivía Colombia en ese entonces. Estuvimos, de hecho, viajando muchísimo por Colombia y adivinándonos por qué las carreteras están vacías, en buen estado. Pero obviamente ahora cuando hacemos como repensar un poco de las experiencias que tuvimos, yo creo que contamos con mucha suerte. Pero la idea es quedarnos aquí en Colombia realmente proviene del creciente amor que comenzamos a adquirir por Colombia, sobre todo por la gente aquí colombiana que conocemos, por los amigos que conocemos, y yo creo que esto ya es nuestro segundo hogar. Ambos nosotros, mi mujer y yo, nosotros somos originales de una ciudad en Siberia, Irkutsk, que está muy cerca a Mongolia, siempre pues diciendo que soy un europeo de origen europeo, pero desde la parte asiática. Y yo creo que eso también hizo un impacto importante sobre la forma de ver las cosas tal y como están pasando ahora. Nosotros siempre estuvimos manteniendo un contacto directo con Rusia. Estuvimos viajando con frecuencia, casi cada año a Rusia. La vez pasada nosotros estuvimos en Rusia en 2019, en octubre en San Petersburgo, en Moscú, y yo personalmente mantengo bastante vínculos con la comunidad intelectual rusa. Publico en los periódicos en ruso, trabajo con algunos medios de comunicación en ruso, entonces yo creo que sí, yo me siento muy conectado y muy habilitado de pronto para poder hablar de lo que voy a hablar con ustedes ahora. Pero es precisamente por esta razón, porque sí soy ruso, también soy colombiano, pero voy a hablar con ustedes no como un ruso y como un colombiano, sino voy a hablar con ustedes como un experto politólogo internacionalista que trabaja las relaciones internacionales, que quiere decir, yo voy a tratar por lo menos lo mejor hacer mis afirmaciones, mis observaciones acerca de lo que está pasando ahora en Europa, desde la perspectiva científica, política y desde la perspectiva de relaciones internacionales. Y por esta razón, a mí me gustaría aclarar en un principio que existen varios modelos, varios acercamientos desde las teorías de las relaciones internacionales para poder explicar tanto las razones más
profundas, más a largo plazo, por qué ocurrió lo que ocurrió ahora, cómo poder explicar el desarrollo de estos 21 días que ya está durando esta guerra y sobre los escenarios que vienen hacia el futuro. Y allá yo quiero también decir una cosa que me parece es muy importante. Por ejemplo, ahora está de moda hacer referencia a un trabajo de un teórico de relaciones internacionales, Mearsheimer, que es él es profesor de la Universidad de Chicago, y hay una tendencia de aceptar lo que dice Mearsheimer, porque él mismo lo está diciendo, como algo que se puede proyectar directamente en el contexto práctico de poder explicar lo que pasa en Ucrania. Y me parece es un error, porque lo que dice Mearsheimer, en primer lugar, es una cosa teórica. Y siempre en las relaciones internacionales tenemos esas dos dimensiones del mismo fenómeno, que son las relaciones internacionales. Por un lado, estamos hablando de la realidad que nosotros podemos observar, que podemos conocer a través de los hechos, y la otra es la forma académica o científica, si quiere, para poder hablar de esta realidad. Entonces, Mearsheimer tiene uno de los varios posibles modelos que puede explicar por qué ocurre lo que ocurre en este momento. Yo, por ejemplo, puedo llegar con otra explicación y es perfectamente aceptable desde la perspectiva disciplinar de las relaciones internacionales, pero posiblemente estos son los debates que debemos tener en la academia, pero lo que yo quiero ofrecer es un paso más allá de la academia, de lo teórico, para poder ofrecer a ustedes mi perspectiva sobre el conflicto. Y yo creo que si nosotros estamos hablando sobre las causas fundamentales, uno puede hablar de estas causas fundamentales, por qué ocurrió lo que ocurrió ahora, porque luego voy a explicar de pronto lo que pienso acerca de por qué ocurrió inmediatamente ahora, por qué ahora, no antes, no hace 8 años, como dice Putin, siempre este número aparece 8 años, y no en el futuro, sino ahora, pero esto va a ser enseguida. Ahora, si estamos hablando de las causas fundamentales, normalmente escuchamos, lo primero es la historia, que supuestamente Rusia tiene derecho histórico para tener influencia, para controlar este territorio de Ucrania. Claramente Vladimir Putin y las élites rusas están negando derecho como tal de Ucrania a existir como una nación independiente. Putin en los últimos discursos y sobre todo cuando estaba dando este discurso al público ruso para justificar la invasión a Ucrania, dice que está corrigiendo los errores cometidos por los bolcheviques en 1917, por el líder de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin, que permitió a Ucrania y otros que son otros territorios que hoy en día son las repúblicas independientes, son estados independientes, separarse de Rusia. Bueno, esto es un argumento que es difícil comprar, sí, difícil justificar. No hay evidencias aparte de una visión muy conservadora, imperialista, si quiere, por parte de Vladimir Putin para poder negar y arriesgarse a negar el derecho de Ucrania a existir como una nación independiente. Ucrania tiene su propia historia, Ucrania tiene una narrativa que es muy importante para cualquier nación que quiere realmente entender su pasado, su presente, su futuro. Ucrania claramente estaba bajo de una presión de varios imperios, no solamente el imperio ruso, estaba pasando de unos manos a otros y sobre todo si nosotros estamos hablando de la historia de esta región, de Donbass y Lugansk, estos territorios separatistas que fueron reconocidos por el gobierno ruso inmediatamente antes del comienzo de esta guerra como estados independientes. La realidad es bastante incómoda para Vladimir Putin y para su discurso ahora desde la perspectiva histórica real, porque estos territorios fueron poblados inicialmente por los cosacos, del sur de Ucrania, y allá abre otra vez otro debate si los cosacos es un grupo étnico o los cosacos es realmente un oficio, tal y como insisten los historiadores rusos. Sin importar estos debates, esto es un territorio que fue poblado por los cosacos, en este caso, desde esta perspectiva, por los ucranianos,
Y los territorios, las zonas urbanas, como comienza el proceso de la industrialización en el siglo XIX, el comienzo del siglo, los finales del siglo XIX, el comienzo del siglo XX, allá sí están llegando muchos migrantes de otras partes del Imperio Ruso, que son los rusos, que son bielorrusos, hasta los kazajos estuvieron llegando allá. Y esta es una zona donde la población de las zonas rurales, donde producen alimentos, porque es bastante particular la caracterización de estos territorios, porque Ucrania es la granja de Europa, entonces allá sí sigue siendo una población bastante grande rural. Entonces, esta población siempre ha sido ucraniana. Y la población de las zonas urbanas, allá sí, la demografía ha cambiado y son predominantemente rusos. Entonces, para 2014, cuando comienza esta fase del conflicto activa, disculpe, alrededor de 60% de la población de estas zonas de Donbass y Lugansk eran los ucranianos y la minoría, 35%, eran los rusos. Es por eso ahora cuando Putin insiste que todos estos territorios deben ser reconocidos como las repúblicas independientes, él siempre hace anotación, incluyendo estas zonas rurales, pero no tiene ninguna justificación, no tiene ningún mérito este tipo de afirmaciones, porque obviamente allá los rusos no tienen mayoría. Donde está la mayoría son en estas ciudades, en las zonas urbanas, Donbass y Lugansk. En cualquier caso, yo creo que historia no debe ser utilizada como un argumento para poder justificar este tipo de asaltos, este tipo de acciones militares, porque si comenzamos a hablar de la historia, nosotros vamos a llegar muy lejos, ¿no? Es siempre como un manual de un nacionalista, este territorio era nuestro hace 100 años, entonces tenemos derecho de devolvernos, y otro va a decir, no, hace 200 años será de nosotros, entonces otros van a reclamar, y especialmente es cierto en Ucrania. Lo que sí acá es importante es que en 1994 Rusia, Ucrania y Bielorrusia firman el muy conocido Acuerdo de Budapest, donde Rusia promete nunca buscar rehacer las fronteras de Ucrania, nunca tratar de cambiar los límites territoriales de Ucrania, y como respuesta a esta promesa de Rusia, Ucrania entrega el arsenal nuclear que ellos tenían como la consecuencia de la disolución de la Unión Soviética, porque cuando desaparece la Unión Soviética en 1991, Ucrania queda como el tercer país más poderoso en términos de las armas nucleares. Entonces los ucranianos lo entregaron a los rusos, y los rusos prometieron que nunca iban a buscar rehacer las fronteras. Claramente no cumplieron con este compromiso. En cuanto a la segunda narrativa grande de Rusia para justificar su invasión de Ucrania, todo el tema de seguridad y de la expansión del tratado, de la Organización del Tratado del Norte del Atlántico, la OTAN. Allá tenemos también un problema para poder comprar este discurso de Vladimir Putin. En primer lugar, dicen, bueno, en 1992 Ucrania hace parte del Consejo que se cree en la OTAN para facilitar el acercamiento de los países de la ex Unión Soviética hacia la OTAN, un acercamiento con la OTAN. 1992. En 1991, Rusia misma hace parte del mismo consejo, y Rusia comienza a buscar su acercamiento con la OTAN. En 2001-2002, Vladimir Putin está asistiendo a todas estas reuniones donde está preguntando, y entonces, ¿cuándo vamos a ser parte de la OTAN? Entonces, ojo, esto no es desde 1997, porque ahora el ministro Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, demanda devolver la membresía de OTAN hacia 1997. No tiene ningún mérito, porque el mismo Vladimir Putin estaba de acuerdo, no estaba haciendo ninguna queja sobre la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Él quería llevar a Rusia misma a ser parte de esta organización en algún momento en el futuro. El discurso de Putin y estas quejas comienzan a aparecer solo en 2007, con el discurso que él hace en la conferencia de Múnich, donde esto, y voy a hablar en un momento sobre esto, donde esta queja frente de la expansión de la OTAN comienza a combinarse con la idea del mundo ruso,
que hoy en día constituye como una nueva ideología de las élites rusas, que buscan realmente, lo que buscan restaurar no necesariamente el imperio ruso como tal, sino crear, construir este mundo ruso que tiene su lugar debido, según Vladimir Putin, a las élites en el nuevo orden internacional. Pero para ahora yo creo que es suficiente decir que no existía ninguna amenaza real en términos de la seguridad para Rusia que puede justificar este ataque ruso como una guerra preventiva para no permitir que Ucrania iba a atacar a Rusia en algún momento en el futuro. Y el tercer argumento que se escucha con frecuencia es el argumento de la necesidad de nazificar Ucrania, que supuestamente el gobierno de Ucrania es un gobierno nazista, es un gobierno fascista. Bueno, si uno mira desde la perspectiva que nosotros usamos, que es la perspectiva muy concreta, la perspectiva metodológicamente muy viable para ver si es un gobierno nazista o no, nosotros en primer lugar lo que hacemos, veremos si realmente las ideas nazistas, las ideas ultranacionalistas hacen parte de las políticas del Estado de Ucrania. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Que la constitución ucraniana prohíbe de manera explícita nazismo y fascismo, que los partidos de ultraderecha en Ucrania constantemente desde 2014 estuvieron perdiendo su influencia en el Estado ucraniano. Ellos estuvieron poniendo, por ejemplo, como el único candidato de ultraderecha, este candidato obtuvo más de 2% de los votos. Nosotros encontramos que no hay básicamente la presencia de estos partidos ultraderecha nacionalistas en el Parlamento ucraniano, que Vladimir Zelensky es un judío, el primer ministro de Ucrania era un judío, entonces el Estado ucraniano además está castigando a los grupos neonazis, les da condenas de cárcel por ejemplo, intento de quemar una sinagoga, recibieron como 5 años de cárcel, un grupo nacionalista. Entonces, sí existen las fuerzas ultraderecha como tal en Ucrania, como existen lamentablemente en otros países, en Europa, en la misma Rusia, yo creo que hay más grupos ultranazis que en Ucrania propia, entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe ni una sola evidencia que el gobierno de Ucrania está promoviendo la política nazi o la política de genocidio. No existe genocidio en Ucrania. Hubo una guerra civil que comienza en 2014 y donde los rusos contribuyeron todo lo posible para que esta guerra no acabe, con el apoyo a los grupos separatistas en Donbass y Donetsk, donde realmente incluso uno de los líderes de estos grupos eran los oficiales de los servicios de inteligencia rusos, ¿sí? Esto es lo que estaba pasando. Ahora, yo creo que algo que Putin dice y que realmente es muy difícil cumplir, porque la demanda es denazificar Ucrania, y cómo uno puede denazificar Ucrania si no hay nazis, si no hay política realmente de que Putin está acusando a los ucranianos. Bueno, estos son más o menos 3 narrativas que maneja el gobierno de Vladimir Putin y que pueden ser considerados y fácilmente comprobados que todos son absolutamente falsas. Entonces, ¿cuál puede ser la motivación de Vladimir Putin? Y por eso yo estuve mencionando 2007 y la idea del mundo ruso. Hace un par de semanas, cuando arranca esta guerra contra Ucrania por parte de la Rusia, de Vladimir Putin, aparece un documento que para muchos comienza a ser percibido como el manifiesto Destiny de los rusos nuevos, ¿sí? Y claramente hacemos referencia al destino manifiesto de los Estados Unidos en la década, en el siglo XIX. ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, es bastante preocupante realmente la ideología, porque en primer lugar, lo que dice Vladimir Putin a las élites rusas, y esto donde hace lamentablemente muy parecido a algunos puntos de Mein Kampf de Hitler, cuando están hablando de los espacios naturales, ¿sí? Los espacios que tiene el mundo ruso
por la misma naturaleza que les está dando, ¿sí? Entonces, allá donde están justificando que los territorios de Ucrania y los territorios de Bielorrusia, que están negando obviamente la existencia como pueblos independientes, está utilizando este manifiesto, el lenguaje imperial ruso, dice que no son ucranianos, sino pequeños rusos, no son bielorrusos, sino los rusos blancos, es precisamente la terminología que estuvieron utilizando las fuerzas nacionalistas, ultranacionalistas rusas en el siglo XIX. Y dice que Rusia tiene derecho natural para controlar estos territorios y que tiene que realmente hacerlo. ¿Sí? Y este es el discurso que comienza a aparecer precisamente en 2007, 2008 y que comienza a tener mayor acogida entre estas partes de las élites rusas. Yo lo conozco bastante bien porque conozco la gente que hace parte de las élites rusas, élites políticas rusas, y conozco, por ejemplo, qué es lo que están enseñando a los diplomáticos rusos en la Academia Diplomática Rusa, en el Instituto de las Relaciones Internacionales GIMO, donde están preparando a estos diplomáticos. Sorprendentemente, no les están enseñando la teoría de las relaciones internacionales, que puede ser normal en la Academia Diplomática Colombiana o en Foreign Service School en Georgetown University, ¿sí? O en FIU, pero les están enseñando precisamente bases de este mundo ruso. Es una idea nacionalista que hace como eje de la preparación de los diplomáticos, que realmente es muy preocupante. Y el mundo ideal para ellos es precisamente el mundo dividido en las zonas de influencia, donde ellos dicen que para Rusia la zona de influencia natural es este mundo ruso, que extiende incluso más allá de los territorios del imperio ruso, y que el resto, por ejemplo, los Estados Unidos, ellos dicen, bueno, los Estados Unidos, su territorio natural es la América Latina, entonces debe ser la zona de influencia de los Estados Unidos, y los rusos en un mundo ideal aceptarían este dominio que pueden tener supuestamente los Estados Unidos sobre América Latina, no van a protestar, los chinos pueden tener sus zonas de influencia, etcétera, etcétera. Así es el mundo ideal, y lo que dicen ahora el ministro Lavrov en la entrevista que él dio ayer, él dijo que estamos en el camino ahora sí para hacer el nuevo mundo desde esta perspectiva, el mundo dividido en las esferas de influencia. Ahora, ¿cuáles son las herramientas con que Putin quiere llegar a cumplir con su objetivo? Y ahora también voy a hablar un poco por qué es ahora esta guerra. Yo creo que Putin, en el momento cuando toma la decisión de atacar a Ucrania, él piensa que la ventaja está con él. Y ojo con otra mentira o otra desinformación que proviene ahora otra vez por parte de los medios rusos, que se supone que los Estados Unidos no estuvieron dispuestos a negociar con Rusia las demandas. Sí, estuvieron dispuestos, hubo muchas negociaciones. Recordamos que casi cada día otro líder del occidente estaba llegando a Rusia tratando de negociar con Putin, pero Putin no estaba dispuesto a negociar en el sentido real de la palabra, porque él hizo un ultimátum a los Estados Unidos. Él dijo, o aceptan todo o yo voy a hacer la guerra. Y así no se hace negociación, ¿sí? Esto no es una negociación, es precisamente un ultimátum. Entonces, ¿por qué él hizo una guerra? Porque en primer lugar él pensaba que Joe Biden es débil, que Biden, él reunió con Biden en Ginebra, como sabemos, él tenía la posibilidad de hablar con él, y él estuvo convencido que para Biden el problema es China, el problema son los asuntos de la política interna de los Estados Unidos. Entonces Biden no estaría dispuesto y no estaría capaz de enfrentar lo que Putin iba a hacer. La otra razón yo creo que tiene que ver precisamente con el tema de las herramientas que está a disposición de Vladimir Putin, las herramientas militares, y donde nosotros tenemos otra vez el problema, ¿cierto? Porque él hizo muy mal los cálculos. Él estuvo pensando que el ejército ruso va a ser capaz de ganar la guerra contra Ucrania en la cuestión de los días, con base en por un parte, yo creo que el ejército ruso sigue siendo muy corrupto, está en manos de
de un tipo que no tiene preparación militar. El ministro Shoigu nunca prestó el servicio militar, él proviene de ámbito de los rescatistas, tiene muy poca popularidad en el ejército ruso, y hay, lo que el desarrollo de la guerra ahora muestra claramente la debilidad. Pero lo más importante, yo creo que él fue el víctima de su propio engaño. Él estuvo convencido que el hecho que Rusia logró tomar tan fácil la península de Crimea en 2014 va a significar que lo mismo va a ser fácil con Ucrania. Eso fue un error enorme. Los ucranianos no dieron pelea por Crimea, pero sí ahora están dando una pelea muy dura. Y resulta que Rusia no tiene capacidades aparentemente para poder ganar una guerra convencional. Gastaron aparentemente todo el arsenal de las armas de alta precisión que ellos tenían inicialmente. Ahora tienen que enfrentar una guerra de guerrillas, una guerra de combate en el terreno con los tanques, donde no tiene ventaja en comparación con el ejército ucraniano, que además 8 años estuvieron peleando, estuvieron enfrentando. Tiene mucho más experiencia de combate real que el ejército ruso. Entonces él pensaba sobre esta herramienta militar que resultó ser un error grave. No hizo bien los cálculos. No sé qué estrategia realmente ahora pueden usar, pero sí la guerra no va tal como Putin esperaba. Allá no hay dudas. Él pensaba sobre las herramientas de la interdependencia económica, sobre todo entre Rusia y Europa. Europa depende mucho de gas y petróleo ruso. Pero nosotros sabemos también desde nuestra disciplina de relaciones internacionales que las herramientas de interdependencia son políticas, no tanto económicas. Entonces, las democracias europeas funcionan porque la gente vota. Y allá lo que nosotros estamos viendo es un nivel impresionante de la solidaridad con los ucranianos, porque para los europeos lo que hace Putin trae de inmediato las memorias de la Segunda Guerra Mundial. Para ellos, ellos tienen miedo de otro Múnich. Sí, los Estados Unidos van a llegar a un acuerdo con Rusia por encima de Ucrania, por encima de los europeos. Para ellos son memorias de Múnich y conocen muy bien lo que pasó en Múnich en 1938, cuando Hitler prometió que solamente va a defender los intereses de las minorías alemanas en los Sudetes y va a tomar Checoslovaquia, caray, va a parar. Y claramente esto fue solamente el primer paso para luego armar una guerra enorme. Entonces los europeos tienen mucho miedo y por eso yo veo un apoyo incondicional por parte de los europeos que están dispuestos a asumir los costos relacionados con el corte de estos vínculos con Rusia, pero para poder realmente quitar el poder económico a Vladimir Putin. Como nosotros, yo fui uno de los expertos, de hecho, que estuvimos hablando, si Putin iba a hacer esta guerra, el costo de la guerra va a ser impresionante, va a ser catastrófico para la economía rusa y esto es lo que nosotros estamos observando ahora. Hay un pánico en Rusia, no tiene soluciones, intentaron, yo no sé si realmente pagaron la primera deuda, posiblemente sí, pero en abril viene un nuevo pago de más de $1.000 millones y con qué Rusia va a pagar, yo no sé, yo creo que el default ruso es solamente la cuestión de semanas o si quiere también pueden ser varios días, pero no tiene cómo salvar la economía rusa, porque además la Unión Soviética no es Rusia y Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética era, aunque tenía obviamente contactos con el mundo más allá del mundo socialista, pero la mayor parte de la economía de la Unión Soviética estaba funcionando sin tener esta dependencia de la economía mundial. Rusia es un país capitalista que está muy vinculado en el tejido de la economía mundial. Entonces, cortando estos vínculos significa la muerte para muchos sectores de la economía rusa. No hay forma de salvar a estos sectores. Les doy una anécdota, pero simplemente estuve leyendo ayer que los servicios fiscales rusos permitieron a las tiendas, a los almacenes, no dar el recibo por las compras realizadas porque no tiene papel para poder imprimir, porque todo este papel fue importado de Alemania, ¿no? Entonces, esto es un detalle que muestra realmente el nivel de dependencia que tiene Rusia y hay que ser absolutamente estúpido por comenzar a pelearse con los Estados Unidos en una situación donde la economía rusa absolutamente no tiene ventaja. Yo creo que la otra herramienta que Putin está utilizando muy activamente es la propaganda, ¿sí? La propaganda, la desinformación, los rusos estuvieron creando este espacio de propaganda hace 10, 15 años.
Obviamente RT, Russia Today, RT Actualidad aquí en América Latina, Sputnik, Sputnik Mundo, son algunas de las herramientas más importantes. Tiene mucha acogida aquí en América Latina, tiene mucha presencia todavía. Ellos durante 10 años que estuvieron construyendo, decimos, esta maquinaria de propaganda, lograron tener unos seguidores que realmente tienen confianza enorme a lo que ellos están diciendo, pero podemos ver ahora incluso la diplomacia rusa ya no funciona como la diplomacia, se vuelve una máquina de propaganda, es una diplomacia que yo diría post-verdad, porque dicen las cosas que no son ciertas y realmente están mirando, mira, qué es lo que hace la diplomacia rusa. No está funcionando, no está cumpliendo con las tareas diplomáticas porque no sirve como una herramienta de promocionar la política exterior del Estado ruso, sino sirve como una herramienta de la propaganda. Y esto es también algo que uno puede ver muy lamentable por el tema de cómo pueden ver negociaciones si uno manda, por ejemplo, como hace Putin, el señor Medinsky, que manda como jefe de la negociación en Ucrania, y señor Medinsky es un historiador falso. Él intentó defender su tesis doctoral y realmente fue rechazado inicialmente por los colegas, por los historiadores allá, porque era completamente falso lo que él estaba diciendo. Luego, bajo la presión del gobierno, le otorgaron el grado del doctor de historia, pero todo el mundo sabe que él es un historiador falso, él inventa las cosas. Además, él es que dicen que Ucrania no puede existir, que Ucrania como un Estado independiente no existe, y mandar a este señor negociar con Ucrania también significa realmente no creer o no buscar unas negociaciones serias. Bueno, yo creo que yo me termino aquí y voy a ver si hay preguntas. De pronto usted me ayuda. Perfecto. Gracias, Vladimir. Sí. Muy clara tu presentación y muy ilustrativa. Hay varias preguntas en el chat que voy a honrar, y tan pronto terminen las preguntas del chat, inclusive las puedes ir viendo en el chat, las voy a hacer en el orden que llegaron. Después entonces daremos turno a las personas que levantan la mano electrónica, y después en cuanto podamos los que tengan la mano física. Hay una pregunta de Eduardo Pardo, que está en París, y pregunta si se acabó el equilibrio nuclear cuando Putin está dispuesto a usarla y la OTAN no es capaz de usarla, la fuerza nuclear. Bueno, Rusia nunca dejó nunca dejó tener esta paridad con los Estados Unidos y en términos de las armas nucleares. Y yo creo que es algo que nosotros compartimos con Vladimir Putin. Yo, Vladimir Rovinsky, comparto con Vladimir Putin. Es el conocimiento de que no puede haber el ganador de una guerra nuclear. Mira, nosotros en la Unión Soviética, y yo alcancé a vivir en los tiempos de la Unión Soviética con estos entrenamientos constantes en los colegios de la guerra nuclear, del tema, era muy presente. Entonces hay un conocimiento firme que no puede haber una guerra nuclear. Y cuando Putin está hablando de las guerras nucleares o de una guerra nuclear, yo creo que él sigue siendo consciente de que la guerra nuclear no puede ser ganada. Y yo creo que él le hace referencia a esto simplemente para volver a fortalecer, sobre todo para él mismo, el ego que él tiene, pero también hablar de la Rusia como superpotencia, sobre todo en el contexto de las pérdidas tiene el ejército en combate convencional. Él puede volver a justificar, no puede haber una guerra nuclear, ¿sí? No pueden establecer no-fly zone por parte de la OTAN, porque esto significa tener el riesgo de enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, y esto no puede ocurrir. Entonces yo creo que la referencia a las armas nucleares es precisamente esta. Putin sigue siendo convencido, espero, ¿sí?, que las armas nucleares es precisamente una garantía que no puede haber un enfrentamiento directo entre Rusia y los Estados Unidos. No puede haber enfrentamiento directo entre China y Rusia, China y Estados Unidos, por el tema de las armas nucleares. Por cualquier uso de las armas nucleares tácticas o cualquiera va a encadenar realmente el escenario de un conflicto global, y yo espero que Putin no es suicida, ¿sí? Porque si el Putin es suicida, ya estamos, como decimos en Colombia, fritos, ¿no? Pero yo creo que él es un actor racional, sigue siendo un actor racional que hizo un montón de errores, pero sí actúa de manera racional ahora. La segunda pregunta es mía.
cuando se disolvió la Unión Soviética, Ucrania y otros países de la antigua Unión Soviética no se comprometieron a no ingresar a la OTAN, y esto ha sucedido ya en varios de los países. Lituania y Estonia entraron a la OTAN. ¿Es eso correcto? No, perdón, yo voy a explicar realmente cómo surge este mito de la promesa de no entrar a la OTAN. Hay varios mitos que están andando por aquí y por allá. Yo creo que Spiegel o una revista Bild, algunas de las revistas alemanas, incluso publicó un documento de unas negociaciones o unas minutas, ¿no? De minutes, de unas conversaciones dentro del equipo de negociación, yo creo de Alemania o algún otro lugar. Mira, esto no es cierto. En primer lugar, se hacen referencia que supuestamente a Gorbachev le hicieron una promesa a los Estados Unidos y Alemania y Francia de no buscar ampliación de la OTAN en el caso tal si la Unión Soviética todavía que existía retira sus tropas o permita la unificación de Alemania. Sí, en primer lugar, quien estaba contra la unificación de Alemania era Francia, no es tanto la Unión Soviética, porque Francia y Mitterrand en su momento tenían muchas preocupaciones de esta Alemania fuerte por todo el legado y también por el rol francés en los asuntos internacionales. Ahora, si pensamos bien, Gorbachev ni siquiera estaba en la posición de demandar algo del Occidente, porque la Unión Soviética en ese entonces ya estaba con un peso de créditos occidentales enormes. La sobrevivencia de la Unión Soviética dependía de los créditos de los países occidentales. La Unión Soviética ya tenía enormes problemas catastróficos con la economía soviética que ya no estaba funcionando. En el hecho de tratar de demandar algo del Occidente era completamente fuera de la cuestión. No hubo ninguna promesa por parte de la OTAN y eso no era ningún interés de Gorbachev, porque precisamente la forma, el manejo que tenía Gorbachev, y esto es fácilmente comprobable si nosotros podemos mirar el libro de Gorbachev, que todavía existe en algunas librerías, el nuevo pensamiento para nuestro país y para el resto del mundo. Él está hablando de una arquitectura de la seguridad colectiva completamente diferente, donde no hay rivales, pero donde hay cooperación hacia los temas de seguridad. Es una lógica muy diferente a la lógica de Mearsheimer, de los realistas, que ahora se hace volver y recordar y decir, no, es que era el balance de poder. No, Gorbachev no pensaba en estos términos, Gorbachev pensaba sobre los términos de cooperación. Y por eso la Guerra Fría termina, ¿sí? No porque la Unión Soviética perdió su capacidad nuclear, pero porque Gorbachev deja ver en el Occidente como los enemigos, los rivales. El otro mito que tiene que ver con supuestamente la promesa en la década 90 que Clinton está dando a Yeltsin que no va a expandir a la OTAN. Yo conozco personalmente al primer ministro de Relaciones Exteriores rusos, señor Kozyrev, que vive en Miami, de hecho, ahora, y nosotros estuvimos juntos haciendo una investigación por aparte. Él tenía su propia investigación, yo tenía su investigación en Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., y él contaba realmente cómo era el tema. Lo que pasa es que Yeltsin era una persona que le gustaba mucho trago. ¿Sí? Así hay que decir la verdad. Y cuando viene el consejero de Clinton, Yeltsin estaba muy borracho y viene y Yeltsin ni siquiera entiende lo que le está diciendo, porque lo que vino, el mensaje que trajo el consejero de Clinton estaba diciendo, los Estados Unidos no aceptan la demanda rusa de no ampliar la OTAN. O no van a negociar esto, porque la OTAN no es de los Estados Unidos, la OTAN es una alianza de varios países, hay que negociar, pero Yeltsin ni siquiera escucha, él no quiere escuchar lo que le está diciendo y realmente esto es donde surge, por decir algo, un entendimiento diferente, porque Yeltsin está convencido que le prometieron algo, pero obviamente los Estados Unidos insisten que no hubo tal promesa. Y básicamente, aparte de estos mitos, lo que nosotros estamos viendo, la política exterior de primeros 7 años de
Putin no era contra la OTAN, como estoy diciendo, él estaba buscando ampliar la OTAN. Rusia estaba juntos con Ucrania, juntos con Bielorrusia, con algunos otros países, tratando de ver cuál puede ser esta hoja de ruta para ampliar incluso OTAN. Putin estaba llevando a Javier Solana a Jabaros, en la frontera con China, y donde dicen algunas personas que estuvieron allá y que yo conozco que Javier Solana casi tiene el infarto de miocardio, ¿no? Porque así va a ser la frontera de OTAN contra China, y esto sí le da miedo, como no está dispuesta a ver OTAN tan enorme y tan global. Pero sí, no existía esta promesa, y básicamente Rusia nunca protestaba de manera tan explícita contra la expansión de OTAN hasta 2007, cuando sí Putin hace este discurso. Perfecto. Otra pregunta de Silvio Zuluaga. Si la crisis de la península de Crimea en el 2014 tiene alguna relación con la tensión actual. Sí. Lo que pasa es que la crisis de la península de Crimea creó algunas bases para Vladimir Putin para tener temor y miedo que Ucrania puede tratar de volver y tomar la península de Crimea. Por muchas razones, pero lo más importante, la toma de la península de Crimea, como fue tan fácil para los rusos, porque los ucranianos no dieron pelea, también fue percibido por Vladimir Putin como un escenario similar que puede pasar ahora. Él hizo este error grandísimo. Crimea era completamente diferente. La primavera rusa en ese entonces era un consenso en la sociedad rusa. Crimea regresa a la casa, hay muchos mitos nacionales asociados con Crimea, con Sebastopol. Es un territorio muy cercano para los rusos, ¿sí? En muchos sentidos. Y obviamente la mayor parte de la población de Crimea siempre eran los rusos étnicamente. Y es un escenario muy diferente, pero sí tiene relevancia, primero porque dio una base falsa para Putin pensar que va a ser también fácil tomar otros territorios de Ucrania, porque fue muy fácil la toma de Crimea, y segundo porque él estaba pensando que también puede tener como una justificación parecida para poder justificar el asalto que él está haciendo ahora contra Ucrania. Gracias, Vladimir. Luis Arturo Baos pregunta si el desarrollo de China, Rusia, India y Estados Unidos como potencias en competencia creciente no son un factor determinante de los choques globales, de los cuales la guerra actual es apenas un episodio donde las justificaciones ideológicas son apenas formas de encubrir intereses económicos. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que decir sin ser el abogado del diablo, sí, en este caso de Vladimir Putin, yo creo que las potencias occidentales se demoraron bastante para reconocer que el mundo está cambiándose, y tratando de usar la misma arquitectura de las relaciones internacionales, que ya no es una herramienta eficaz ahora, porque estas herramientas ya no están funcionando. Vladimir Putin y la Rusia de Vladimir Putin están burlándose de manera abierta sobre el sistema de las Naciones Unidas, no tienen ni vergüenza. Mira cómo actúa este embajador ruso en las Naciones Unidas. Y ahora, ayer, la Corte en La Haya dijo a Rusia que tiene que parar la guerra. Ya es la Corte que dice, que Rusia dice, bueno, no vamos a aceptar, no nos importa, no nos ignora. Entonces, claramente, esta ignorancia no es solamente desde la perspectiva de derecho internacional, sino también de todo el sistema internacional que hace Rusia, significa que la arquitectura actual tiene muy pocas herramientas eficaces para poder resolver estos conflictos. Y claramente la emergencia de China, de India, pone nuevos retos en la forma como deben ser regulados las relaciones internacionales. Yo hago parte, por ejemplo, del panel de los expertos de la reforma de las Naciones Unidas. Hablamos de la perspectiva regional, pero seamos honestos, o sea, la reforma de las Naciones Unidas de que estamos hablando hace 30 años ya no va a ningún lado, y ahora muestra que es un tema que realmente no tenemos una arquitectura adecuada para poder hacerlo. En ese mismo sentido, Vladimir, Bernardo Nieto pregunta si Putin pudiera ser juzgado como genocida por la Corte Penal Internacional, ya que ningún miembro de la OTAN se puede meter en la guerra para defender territorialmente a Ucrania. ¿No se puede frenar la invasión de ninguna manera? Por la vía diplomática, no.
por la vía de derecho internacional, no. Yo creo que Putin debe ser juzgado, no solamente puede, debe ser juzgado como criminal de la guerra. Lo mismo cuando otras partes responsables, él hizo un crimen de guerra que es iniciar la guerra injustificable. La guerra está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas como una herramienta de resolver las diferencias. Él estaba utilizando, sigue utilizando los argumentos falsos sobre el genocidio de los rusos por parte de Ucrania. No hay evidencias de tal genocidio, absolutamente no hay. Entonces, lo que él hizo es calificable desde la perspectiva de derecho internacional y Corte ya tiene, la Corte Penal de la Haya tiene procedimiento abierto contra Putin, contra Rusia, pues, pero tiene que identificar realmente cuáles fueron los dirigentes de Rusia que tomaron la decisión de atacar a Ucrania y ellos van a ser juzgados, yo estoy seguro, como criminales de guerra. El asunto es grande, entonces si incluso vamos a llegar a identificar a ellos como los criminales de la guerra, si realmente la sociedad internacional tiene herramientas reales para poder hacer eficaz esta medida. Esto es una pregunta muy grande, si realmente va a ser posible o no. En ese mismo sentido, Vladimir Eduardo Pardo pregunta si China le va a ayudar a Rusia militar y económicamente. ¿Cómo lo ve usted? Es una pregunta súper interesante y muy buena. Yo creo que en una buena medida la forma como va a terminar esta crisis depende de China. Y China va a ser ganador en cualquier escenario. Sí, realmente China ahora está observando, China está hablando con los Estados Unidos, o más bien los Estados Unidos están hablando con China. Yo creo que China por ahora, yo no veo mucha evidencia, más bien que China realmente quiere meterse más en este conflicto que ya está metido, por lo menos de manera más como moral, apoyando de una u otra manera la posición de Putin. Para Xi Jinping es muy inconveniente lo que hace Vladimir Putin. China quiere jugar según la línea de tiempo que China misma establece. No es que Rusia toma la decisión y les toca movilizarse a China para buscar cómo sale de este escenario. Lo que pasa es que si todo indica, bueno, aparte de cómo va a terminar esta guerra, pero todo indica que la economía rusa ahora no tiene ya el regreso hacia la reintegración con las economías occidentales. La única opción que va a quedar a Rusia es unirse a China, pero China va a poner las reglas de juego, no Vladimir Putin. Y entonces allá claramente China va a ser ganador, China va a obtener todas las preferencias posibles, posiblemente yuan va a reemplazar dólar para la economía rusa. Y yo creo que no es algo que esperaba, que soñaba el pueblo ruso e incluso la mayor parte de los dirigentes rusos, pero esta es catástrofe donde el único culpable es Vladimir Putin. Y Jorge Luis Puerta pregunta a Vladimir si en Rusia hay alguien que pueda hacerle un contrapeso político a Putin. Sí está, pero está encarcelado. Se llama Alexei Navalny. Pero el único realmente líder de la oposición rusa que se reconoce como tal de manera explícita o implícita, es una cuestión bastante difícil. Por ahora, lo que yo sé también de mis fuentes allá en Rusia, las élites rusas están en una euforía rarísima. Ellos están alegres, hasta alegres, me dicen mis fuentes allá, felices de esta grandeza, se supone, donde ellos están llegando, de ser dueños de los destinos del mundo. Yo creo que es una euforía claramente falsa. En un sentido están como muy borrachos, ¿no? No literalmente, pero sí borrachos de estas cosas que estuvieron haciendo. Pero ahora va a llegar realmente un momento cuando este efecto va a terminar y muchos de ellos ya comienzan a preguntar cómo vamos a vivir de aquí en adelante. Claramente Putin es el líder de este grupo de las élites. Muchos de estos élites no les interesa el occidente, ellos no viajan al occidente y lo que realmente les cortan acceso al occidente, a ellos no les importa mucho, ¿sí? Pero sí hay muchos otros, sobre todo los jóvenes rusos, que tiene acceso también a la información. El Estado no es capaz de parar completamente el acceso a esta información y claramente van a haber nuevas protestas y yo creo que sí vamos a ver una inestabilidad política en Rusia, posiblemente no de inmediato, no es ahora, pero por allá en 5, 7, 8, 9 meses, que la gente va a salir a la calle, sobre todo cuando el impacto
económico de estas sanciones, de este divorcio que está en este momento haciendo la economía rusa con la economía mundial, va a tener el impacto directo sobre las vidas de los rusos. Yo creo que va a surgir realmente mucho descontento y yo no estoy seguro cómo Putin va a poder controlar. En ese mismo sentido, Bernardo Nieto dice si habrá posibilidad de alguna reforma en las Naciones Unidas del derecho de veto de Rusia, que es juez y parte en este tipo de conflicto. ¿Cómo lo ve usted? Es muy difícil porque según la Carta de las Naciones Unidas, este tipo de los cambios puede hacer únicamente si el Consejo de Seguridad puede recomendar este cambio. Entonces hay un círculo cerrado, ¿sí? Como Rusia va a utilizar el derecho de veto, no va a poder pasar a otro tema. Hipotéticamente, sin embargo, hipotéticamente, solamente estoy hablando hipotéticamente porque es un intento varios intentos que hicieron, por ejemplo, los ucranianos, la transición del puesto de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad a Rusia no fue arreglado de manera legal, jurídicamente. O sea, simplemente que, como en la película de Simpson, que de pronto algunos de ustedes saben que cambiaron la URSS por Rusia, ¿no? Entonces, de un día para otro, el representante, que era el representante de la Unión Soviética, cambió ¿cómo se llama? Pues donde dice el nombre del país y estaba diciendo Rusia. Entonces, los ucranianos dicen que esto no fue aprobado, que nunca se tomó la decisión de reconocer que Rusia es el heredero de la Unión Soviética en el marco de las Naciones Unidas, porque los países se hicieron este tipo de comprobaciones. Pero por ahora yo veo también muy difícil porque también China no es que necesariamente tiene interés para esto. Ok, hay una pregunta de César Vallejo sobre el apoyo del patriarca ortodoxo a Putin y a la invasión y la responsabilidad de la clase política ucraniana en este conflicto. Bueno, en el caso del patriarca Kirill, él estaba teniendo como silencio los primeros días de la guerra. Algunos, además, hubo unos errores, pero son errores, rumores que yo no puedo comprobar, pero yo he leído en varias fuentes rusas que incluso él estaba como sin posibilidad de salir de su residencia inicialmente. Pero luego él hizo un discurso donde él apoyó la posición del gobierno de Vladimir Putin, aunque sí llamó para parar la guerra de matar hermanos. Pero hubo, por ejemplo, bastante... disculpe, no puedo decir que tan fuerte, pero sí he leído también en algunos... por ejemplo, eparquías locales, regionales, hubo gente de la iglesia que estuvieron protestando contra la guerra, fueron ahora bajo las sanciones internas del patriarca ruso, pero sí hay 2 o 3 casos por lo menos que son comprobados donde estuvieron realmente rechazando la guerra. Entonces, por ahora, el patriarca como tal está a favor de la política de Vladimir Putin, que también generó, no sé si ustedes están atando, lo que yo vi también el rechazo por parte de la Iglesia rusa ortodoxa, pero en Ucrania. Esta parte ya dijo que no están apoyando al patriarca. Hubo también los procesos allá complejos y complicados en la iglesia, pero yo creo que por lo general la iglesia rusa ortodoxa en este momento sí está apoyando a la política de Vladimir Putin. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de las élites ucranianas, yo creo que Ucrania obviamente es un país donde hubo muchísimos problemas con las instituciones democráticas existentes, no tan débiles como suele percibir en el mundo fuera, porque si fueron tan débiles, no habría el cambio del poder que ocurrió en 2018, cuando Zelensky fue elegido el presidente, a pesar que Poroshenko tenía el poder como el presidente anterior. Hubo intereses obviamente entre las élites ucranianas, pero como les estuve diciendo inicialmente, yo creo que el Estado ucraniano ha demostrado que es un Estado que sí existe, que tiene competencias, que tiene capacidades
de poder llevar a cabo el proceso político. Disminución de las fuerzas nacionalistas, su presencia en las instituciones de poder, yo creo, una de las evidencias claras del poder que tiene el Estado democrático ucraniano. Y las élites, allá algunos de las élites, obviamente hubo bastante corrupción, mucha corrupción, pero Rusia creo que tiene mayor corrupción que Ucrania en este sentido, por el mismo hecho que Rusia no es una democracia, no tiene tanto transparencia, y Ucrania sí expone realmente los problemas, los pecados que tiene en este sentido. Pero yo creo que la responsabilidad de las élites ucranianas es mucho menor en todo lo que está pasando en comparación con las élites de Vladimir Putin y las élites rusas. Vladimir, muchas gracias. Hay dos preguntas más en los últimos 5 minutos. Cuca Pacheco pregunta si dentro de las altas esferas políticas y económicas de Rusia, ¿qué tanto apoyo tiene Putin y la guerra? Bueno, las élites rusas están divididas en este momento, y Putin lo que hizo durante los últimos quizás 5 o 7 años es reemplazar una buena parte de estas élites con sus amigos y con la gente, por ejemplo, del mundo de negocios, pero que tiene vínculos directamente con él. Las élites que ahora están participando en el proceso de la toma de decisiones en Rusia de hoy son la gente del complejo militar industrial, son personas de la policía, de las fuerzas de seguridad. Hay muy pocos, decimos, hombres de negocios o hombres de otra parte de las élites. Entonces, allá incluso hay mucho descontento con la guerra por parte del sector empresarial, que no es sorprendente, pero ellos tienen muy poca influencia sobre Vladimir Putin y estas élites. Entonces, dentro del círculo real, del poder real de Putin y estos élites, hay un apoyo 100% a la idea de la guerra. Sí. Hay una pregunta de Óscar Borrero que habla de si Rusia puede sostener con la economía, con su economía, que no es la número 1, sino la 11 del mundo, si puede sostener este tren de gastos de una guerra convencional. Lo que va a pasar es lo mismo que pasó con la Unión Soviética, creo. La Unión Soviética era la segunda potencia económica, la primera durante una buena parte de la Guerra Fría eran los Estados Unidos, claramente. Pero el nivel de la vida en la Unión Soviética era pobreza, o sea, la gente era pobre en la Unión Soviética. No había quizá miseria que lamentablemente podemos encontrar en algunas partes, por ejemplo, América Latina, pero la gente por lo general era muy pobre. Y la razón porque la Unión Soviética gastaba 25% de su Producto Interno Bruto para los temas de la guerra. Entonces, lo que puede ocurrir en Rusia es la disminución dramática de la calidad de la vida de los rusos. Realmente yo me siento muy triste porque Rusia ha alcanzado realmente vivir más o menos cerca al nivel europeo de la calidad de la vida, por lo menos en Moscú y San Petersburgo, y todo esto ahora va a desaparecer. Realmente es muy triste ver todo eso. Pero Putin está determinado de llevar a cabo esta política, y lo que va a haber es que disminuir los gastos para los temas sociales, disminuir la calidad de la vida, pero va a seguir siendo la prioridad los temas de los gastos militares. Entonces, posiblemente va así poder sostener desde esta perspectiva como tal la pelea, pero el costo va a ser la disminución dramática de la calidad de la vida de la mayoría de los rusos. Vladimir, la última pregunta viene de Juan Laureano Gómez. Dice que China le previno a Estados Unidos de no crear una OTAN en Asia, en base a los recientes acuerdos con Estados Unidos y Inglaterra. ¿Cómo crees que se desarrollen estas tensiones con China en el marco de esta guerra en Ucrania? China está observando, como estoy diciendo, China está observando con ojos muy grandes acerca de lo que está pasando en Ucrania. Por un lado, porque precisamente le interesa ver qué va a pasar con Rusia y cómo va a ser sus relaciones con Rusia, pero también es una prueba para China, desde la perspectiva china, es una prueba de qué tan capaz es el Occidente, los Estados Unidos del Occidente, de evitar que estos escenarios están pasando, porque tiene el tema de Taiwán. Y si bien para el Partido Comunista China la meta es 2049, cuando Taiwán debe regresar a la casa, sí, y son obviamente 100 años de la Revolución China, pero puede ocurrir algo más temprano. Disculpe.
A las 4. Sí, sí, a 4. Sí, sí. Sí, me toca ir, disculpe, ya son las 4. Listo. Entonces, sí, yo creo que estos alianzas como la OTAN es un tema importante. La OTAN asiática está preocupante para China, pero también es una respuesta por parte de los países asiáticos frente al tema del aumento de la presencia, decimos, de China en varios asuntos internacionales. Vladimir, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que me hablaste cuando conversamos de un libro que estás escribiendo. ¿Nos quisieras mandar el contacto para ver cómo conseguir ese Sí, libro? sí, sí. Yo les mando el link. Entiendo que la editorial todavía está como demorando un poquito de sacar este libro, pero pueden hacer pre-order, Ok. como pedir este libro y les va a llegar la información. Sí, es el libro precisamente sobre historia y el presente del conflicto en Ucrania. Te agradecemos enormemente Sí. el tiempo, toda la sabiduría. Un aplauso Muchas virtual. gracias. Gracias Sí. por tu tiempo, Vladimir. Y si hay preguntas, por favor, me mandan las preguntas y yo con mucho gusto les puedo responder por escrito. Te mandaré la grabación para que sepas lo que hablamos de ti después de que te vayas para Bueno, saludos. Gracias, Hasta luego. Vladimir. Sí, Muy amable. hasta luego. Gracias. Bueno, seguimos en sesión y entonces ahora sí hay una mano levantada. Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Estás en silencio. Libera tu micrófono, Silvio. Silvio. Le quería preguntar al profesor cómo van las negociaciones, de qué hablan en eso, si están hablando seriamente, en qué van esas negociaciones, porque yo creo que lo que sabemos nosotros por encima es muy poquito y todas las negociaciones que están haciendo, pues, entonces era la pregunta que le quería hacer. Ok, se la guardaremos y espero que nos dé una respuesta. Reinaldo, adelante. Gracias. Simplemente felicitar a quien se le ocurrió traer a este señor. Creo que tenemos realmente una visión mucho más acertada, más equilibrada, más profunda de lo que está pasando allá. Tengo una preguntita para ti. ¿Es el señor Jaime Gamboa, hermano tuyo? Es Porque mi es la hermano, primera sí. vez. Lo Bienvenido. presenté. Bienvenido y que siga viniendo. Fue invitado porque él es muy aficionado a todos estos temas de política y de Rusia y como había libertad de invitados, está ahí. Él vive en Dallas, Texas. Gracias, Reinaldo. Quería la pregunta que hiciste, perdón, Reinaldo, ¿cuál fue? La mía era que si había alguna posibilidad de que se levantara el pueblo cuando estuvieras ya con hambre y sin economía y pudieras lograr deponer a Putin, pero parece que queda ahí para Vladimir. Tú dijiste algo de que el que se le ocurrió esto. Quiero hacer un testimonio aquí para Luis Alberto Restrepo y Socorro Ramírez, que fueron y están aquí. Luis Alberto, muchísimas gracias a ti y a Socorro por darnos el contacto de Vladimir. Muy querido, muy dispuesto y realmente creo que nos ha hecho un gran beneficio. Gracias, Luis Alberto, y gracias a Socorro. ¿Alguna otra pregunta, comentarios que le podamos pasar? César, adelante, César. A ver, lo que quisiera yo es como hacerle una pregunta al grupo, en algún sentido, que yo tengo la impresión de que, bueno, claro, Vladimir pues conoce muy en profundidad el tema. Me pareció que él no le da mucha importancia, me parece a mí, a la amenaza que Rusia ve en la OTAN. Yo tenía entendido que en las reuniones, primero cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991 y luego en las reuniones que él nos contó 1993 y 1994, sí había habido una promesa de la OTAN de no expandirse, no acercarse a la frontera rusa, cosa que obviamente no ha ocurrido. Hoy hay no sé cuántos países, tal vez 15 países de los que formaban parte de la Unión Soviética o 13 países de los que formaban parte de la Unión Soviética que hoy son de la OTAN,
creo haberle entendido a Vladimir que incluso Rusia quiso entrar a la OTAN. No, eso sí no lo había oído yo, pero bueno, eso moderaría un poco el tema. Pero la impresión que yo tengo es que, es decir, las estupideces que ha cometido Putin dentro de ese modelo que nos explicó Vladimir, ese derecho natural que él siente a dominar regiones que antes eran de la Unión Soviética y que él considera que él tiene el derecho a dominarlas como Estados Unidos, decía él, o como Rusia piensa que Estados Unidos tendría derecho a dominar América Latina. Pero yo tengo la impresión de que creer que la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa no es vista por una amenaza en Rusia, es decir, no por Putin, por el establecimiento ruso, cualquiera que sea, a mí me parece que eso no es razonable. Es decir, yo creo que la expansión de la OTAN hacia Oriente, porque es que toda la Guerra Fría mostró que la OTAN fue un mecanismo de defensa, justamente, o se creó como un mecanismo de defensa contra Rusia. Luego se acaba la Unión Soviética o contra la Unión Soviética. Y la OTAN sigue creciendo hacia el Oriente. Pensar que eso se hace solamente en el contexto de la paz me parece muy inocente de parte de Occidente. Es decir, y termino con eso, yo creo que la gran estupidez de Putin, que es gigantesca, y que entre otras cosas, además de su propia megalomanía, nace del desconocimiento total de cómo piensa Occidente, Occidente lo está respondiendo con otra estupidez, porque Occidente también ignora completamente la manera como piensa Rusia. Nunca han tratado de entenderse realmente. Y en mí eso me parece muy peligroso, y me parece muy peligroso que la reacción de Occidente en este conflicto concreto sea llenar la frontera rusa de armas y acercarse pues con armas a Rusia. Es decir, estamos a puertas de una guerra y no es, para mi gusto no es importante que no sea nuclear. Cualquier tipo de guerra es una tragedia y me parece que Occidente en eso tampoco está cometiendo estupideces comparables a las de Putin. Eso lo quería decir en esos términos para oír reacciones y opiniones de ustedes, porque yo en eso creo que nosotros hemos estado muy influenciados por la propaganda occidental y por la propaganda norteamericana y europea occidental, creo yo, y lo digo con mucho respeto. Excelente, César, excelente. Esa fue mi pregunta inicial, que venía de ese mismo background, pero te agradezco muchísimo esa clarificación. Jorge Luis Puerta, adelante. Sí, solamente para Silvio. reforzar lo de César. Yo tengo la misma inquietud y yo sí quisiera que pudiéramos profundizar más sobre los distintos, incluso intervenciones históricas de la OTAN en otros conflictos, en Siria, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay un doble discurso que todavía, como dice César, por la contrainformación que hay de Occidente, no conocemos a fondo. En Pero Yugoslavia, Jorge Luis, en Yugoslavia también. Exacto, en Yugoslavia también. Entonces creo que vale la pena que destináramos algún espacio con alguien más o entre nosotros, pero que viéramos esa parte del actuar de la OTAN que no es ningún angelito. De acuerdo. Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. En ese mismo orden de ideas, ayer el presidente Zelensky habló al Congreso de los Estados Unidos y hubo pues obviamente una presentación dramática de lo que está pasando en Ucrania. Y yo me pregunto si hay un doble estándar, porque ahora por lo menos estoy hablando de los occidentales porque yo no sé nada de los orientales, pero hay una reacción muy de mucho apoyo a Ucrania por lo que está haciendo Rusia. Y le da uno miedo de lo que puede hacer un dictador, prácticamente así lo elijan, pues es un dictador. Pero yo me pregunto por qué cuando Estados Unidos declaró la guerra a Irak, el occidente lo apoyó. Y fue una guerra declarada
sin razón, con mentiras. Las famosas armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein. Y ahí España, Gran Bretaña y algunos otros países de Occidente mandaron gente a luchar allá. Entonces, hay también como, si es Occidente el que mata orientales, no hay problema. Los rusos son malos porque los rusos son comunistas, que no lo son, porque son socialistas, que no lo son, porque son ateos, que no lo son, pero son malos. Entonces, lo que hacen los rusos es malo. Entonces, no sé, veo como una situación ahí que si es de Estados Unidos y mata orientales, pues no hay problema. Pero si es rusos que están matando ortodoxos, para ponerlo gráficamente, sí es como problema, ¿no? Era un comentario nomás. Gracias, Silvio. Mi hermano Jaime me acaba de mandar un mapa donde aparecen 14 países que se unieron a la NATO, a la OTAN desde 1997. Increíble, 14 países desde 1997, cuando se supone que ya se había acabado la Unión Soviética y que no tenía razón de ser la OTAN, porque era el contrario del Pacto de Varsovia, que era lo que tenía antes la Unión Soviética. Entonces, gracias por traer este punto de equilibrio en el tema. No sé si hay algún otro comentario. No tengo a nadie con la mano levantada, pero si hay alguien que... Jaime, adelante, Jaime, mi hermano. Levante, libere el micrófono. Sí, sí. No, Adelante. ¿me oye? Sí, te oímos. ¿Usted puede poner ese mapa ahí en su...? Voy a tratar, pero se los voy a repartir ciertamente con la grabación de este encuentro. Exactamente, porque si lo puede transmitir, yo lo puedo de mi teléfono, pero es muy difícil, yo creo. Es difícil, sí. Sí. Pero sí es una realidad tremenda. No sé si hay algún otro comentario mientras podemos ver si se puede levantar esto. Eduardo tiene la mano levantada. Eduardo, adelante. Yo les quería comentar, no sé en Colombia qué tanto se siente la guerra, pero aquí en Francia sí ya se sienten los efectos económicos. La gasolina ya subió muchísimo y el gobierno, como la gente empezó, todo el mundo a protestar, dijo que a partir del 1 de abril le va a rebajar 13 centavos por litro. Los que hacen la pesca, los pescadores también, que ya no pueden salir al mar a pescar porque la gasolina está muy cara y no les sale rentable, entonces se quedan en el puerto. La harina, también ya el pan ha subido un poquito, las pastas que se hacen naturalmente con harina, o sea que aquí sí se ha empezado a sentir los efectos de la guerra. Otra cosa, cuando hablaban de doble moral, fue interesante que hubo africanos que vivían en Ucrania y cuando llegaron a la frontera de Polonia no los querían dejar pasar por lo que eran negros. Entonces pensaron en un momento dado de que se les estaban colando, se les iban a colar por allí, aprovechando la guerra. En cambio, sí ha habido una solidaridad increíble. Ahora en el jornal de las 8 de la noche dijeron que aquí en Francia ya hay 60.000 personas que son capaces de recibir a 60.000 personas en este momento. Ponían el ejemplo de un señor que en vez de alquilar su apartamento, pues ya se lo va a dar a una familia de Ucrania. O sea que ese plan de solidaridad sí ha sido pues muy positivo. Era pues para dar como algunas visiones de lo que pasa aquí, no sé, también las manifestaciones. Los sábados o domingos ha habido siempre manifestaciones en general en toda Europa. No sé si en Colombia han manifestado, claro que con las elecciones de allá pues la gente está pensando otras cosas, pero aquí sí.
inclusive yo. Eso no Yo es he raro. ido dos veces delante de la embajada rusa y les he gritado, Putin, asesino, bien, en francés, ¿no? Y estoy solo y también he ido a las manifestaciones. Ya te tenemos fichado, Eduardo, ya te vamos a buscar. Sí, me van a llevar naranjas a la cárcel. Bravo, Eduardo, bravo. Gabriel Díaz tiene levantada la mano. Libera tu micrófono, Estela. No, simplemente está aplaudiendo. No, Gabriel está que se habla, hombre. está que se habla, pero ahí tiene la mano ahí levantada. Pero no mete la mano en el micrófono. A ver, Gabriel, ¿pudieron? No. ¿No le puedes levantar tú? No. Eso es solo prioridad de la persona que quiera hablar. Llama a tu nieto que él te resuelve el problema. Laureano tiene la mano levantada. Dale, Gabriel, ya te oímos. La tiene levantada. Ya te oímos, Bueno, Gabriel. para Gabriel. aclarar un poco lo que dice Eduardo, Espérate. hasta donde yo entiendo hay aquí un subsidio a la gasolina que está operando y que permite que no se sienta todavía el impacto en los precios, por lo menos de los combustibles. Pero eso va a generar un impacto fiscal desafortunado porque quiere decir que el subsidio del gobierno va a generar más déficit. En cuanto a los alimentos, ya han venido subiendo, pero también el gobierno está reduciendo los aranceles de los ¿qué? ¿Cómo se llama? Los fertilizantes, y entonces eso va a estar demorado. Por otra parte, un comentario final, esta presentación realmente extraordinaria, ese hombre sabe demasiado. Yo lo que también veo es que es muy interesante ese mapa que muestra el impacto del crecimiento de la OTAN. Yo leí que la OTAN, cuando cayó la Unión Soviética, los misiles estaban a 1000 kilómetros de San Petersburgo y que ahora están a 150 kilómetros y se ve claramente la expansión de la OTAN, una cosa impresionante. Pero lo grave de todo esto es que la demonización que ya venía de muchos años, no sé si mutua, pero por lo menos en Occidente, la demonización de Rusia y China sigue en aumento, y ese es el peligro, la forma más segura de llegar a una guerra. No cabe duda que es que las personas se demonicen unas a otras, porque en el momento en que ya lo convertimos en demonio al otro, ya lo que corresponde es eliminarlo. O sea, el demonio hay que eliminarlo. Se convierte en un bien eliminar lo que hemos demonizado. Y ese es un problema gravísimo, gravísimo. Lamentablemente China también, especialmente en el gobierno de Trump, fue muy demonizada con las tarifas, con el virus chino que le decía Trump al COVID. Él no le decía el COVID, sino el virus chino. Entonces todo esto va generando una demonización que es grave, es grave. O sea, eso va aumentando y es muy grave. Gracias, Laureano. Muchísimas gracias. Alberto Echeverry nos quiere hablar desde Italia. Libera tu micrófono, Alberto. Adelante. Sí, señor. Muy amable, Darío. En Italia sucedió algo similar a lo que nos contaba Eduardo en Francia. Hay en todos con los ejemplos que él puso hay mucha semejanza. Hay un dato interesante y simpático aquí que ha causado hasta muchas declaraciones humorísticas internamente. Tenemos un líder que es soberanista, como dicen aquí, que pertenece a las derechas. En definitiva, es una liga que había en el norte, a la que se le quitó el nombre del norte, este norte que es el más industrializado pues, del país. Y ese líder es de apellido Salvini. Bueno, pues Salvini, a pesar de que muchas personas se opusieron a que lo hiciera porque pensaban que
iba a quedar muy mal él y también su partido, que ha sido un partido relativamente fuerte desde hace un tiempo, se atrevió a ir a Ucrania, a una de las ciudades pequeñas de Ucrania. Pues el alcalde de Ucrania lo rechazó de inmediato porque él había estado exhibiendo, hacía ya un año, 2 años, una camiseta en la que tenía la fotografía de Putin, diciendo pues que era muy amigo de él. Entonces, como a este lo rechazaron y le hicieron el feo, pues aquí eso ha causado mucha hilaridad, por decirlo menos. A mí un problema que me parece que es bien serio para la iglesia cristiana en general es el del patriarca Kirill, porque es que el patriarca Kirill no solamente ha estado, pues como decía nuestro invitado de hoy, respaldando la acción de Putin, sino porque uno de los motivos que él ha dado es que Ucrania y también pues el occidente que está detrás, porque es muy enemigo del occidente, está rendo a los homosexuales. Ajá. Muy terrible a la ortodoxia cristiana. Alberto, se te perdió la última parte por estar un poco lejos del micrófono. ¿Puedes repetir que el patriarca dijo algo sobre los homosexuales? ¿Fue ese tema? Sí, que el patriarca Kirill decía que el occidente está dándole cada vez más respaldo a la homosexualidad con las leyes que se han ido aprobando, etcétera, y que lo mismo está sucediendo en Ucrania. Ok. Gracias, Alberto, por tu intervención. ¿Hay alguna otra intervención sobre este tema? Yo tengo otro tema para la agenda que quiero no alargar más la reunión, pero si quisiera cerrar antes el tema de Ucrania, si hay algún comentario, inclusive para mandarle este material a Vladimir, si hubiera algún comentario. Muy No pequeñito. Dale. Muy pequeñito. Sería muy bueno tener la referencia que él tiene de algunas fuentes de información para combatir o para saber un poquito, poder equilibrar la guerra contra información que hay. Entonces sería bueno como tener algunas referencias, nada más. Gracias, Jorge Luis. Creo que eso es importante, pero eso me da lugar a un tema que va a ser tratado aquí, nada más ni nada menos que por la hija de César. La hija de César Vallejo va a hablarnos a ver, les digo exactamente, Beatriz Elena nos va a hablar sobre precisamente el tema de la desinformación, evidentemente en otro contexto, pero está programado para el 14 de abril. Beatriz Elena Vallejo nos va a hablar sobre el TIP, la ciencia detrás de la mente y la desinformación. Este es un tema que, gracias César por darnos el contacto de Beatriz Elena, y ella ya fijó una fecha. Entonces aprovecho esta pregunta de Jorge Luis porque creo que nos va a ayudar en ese tema. Yo te di el contacto, Darío, yo te di el contacto, pero la idea fue de Silvio Zuluaga. De Silvio Zuluaga, sí señor. Gracias por aclarar ese tema. Tenemos varios temas que quiero pedirles que me ayuden a votar. Voy a pasar después en la votación, como siempre, son los temas que quisiéramos tener para el mes de mayo, porque ya tenemos casi todo abril listo. Son 5 temas. El uno es el cambio climático, va a ser por Ángela Andrade, y en esto quiero agradecerle a Jaime Heredia por su permanente interés en conseguirnos grandes conferencistas para nuestras sesiones, digamos, de fondo. Ese está para ser votado. El segundo es cómo se organiza el Festival Internacional de Teatro, con Ramiro Osorio, también invitado por Jaime Heredia. El tercero, también invitado por Jaime Heredia,
Yo le he puesto el título, pero es provisional, Liberando el potencial de los pequeños y medianos comercios en Colombia, por José Fernando Vélez, el hijo de Fabio Vélez, y presidente y fundador de Bolt, una empresa de pagos electrónicos. El cuarto también es de un hijo de nuestro amigo Alfredo Cortés, que está aquí con nosotros hoy, los hijos, perdón, Santiago y Juan Sebastián. Se llama Soluciones Administrativas en la nube para colegios en Latinoamérica y Europa. Ese es el título que le he puesto temporalmente, pero ya estamos en contacto con Santiago y Juan Sebastián. Jaime me está ayudando en esto. Son los fundadores de Fidias. Y el último tema, todavía no tengo una persona, pero surgió en algunas de las reuniones de cómo formar conciencia crítica. He estado tratando de localizar a Julián de Subiría, pero anda muy comprometido con el tema político en estos días. Espero poder contactarlo y concretar eso. Pero estos serían los 6 temas que quisiera poner a votación de ustedes ahora, electrónica. Entonces, todos los que quieran votar, inclusive nuestros invitados, nos van a ayudar a ver. Voy a lanzar ya, se lanzó la encuesta con los 6 temas y pueden escoger los que quieran. Sí, claro. ¿Están viéndolos? El primero no. Si quieren cerrar algunos micrófonos para no empujar a los otros hacia sus preferencias. Gracias, Silvio. Mire, ya hay varios votos, 4 votos, 5. Sería bueno darle la palabra a Gabriel, como quería hablar antes. No sé si se puede conectar el micrófono. Sí. Gabriel, no, les pregunté, pero no me respondieron. Pero si quieren, apenas terminemos la encuesta, sí, por favor, para no tener distracciones. Perfecto, sí. Gracias. Gracias, Gabriel. 16 de 31, 51 ya participaron en la respuesta. De esta manera nos ayudan para tomar una decisión de a quién invitamos y a quién no invitamos a nuestras reuniones. Darío, yo aprovecho para decirles que Pablo no pudo venir hoy porque está en clase y Javier tampoco, por eso. Gracias. Muchísimas gracias por José Joaquín, por los invitados. Pero están muy pendientes, les interesaba mucho el tema. Y les mandaremos la grabación, claro que sí. Eso lo digo. Tenemos 83% de respuestas. Hay un tema que yo puse ahí, lo que he aprendido de mis experiencias en la vida. Ese es un tema que quedó abierto. Alguien lo sugirió. No le estoy haciendo propaganda, pero como una manera de todos participar con experiencias de nuestra vida personal y profesional, de manera que está ahí también. Tenemos 27 de 31, 87%. Voy a cerrar dentro de 30 segundos la votación y les voy a mostrar los resultados. Sí. Muy bien, con 87% estoy cerrando y voy a mostrarles los resultados de la votación. 78% el cambio climático, estoy grabando aquí. 37% lo del festival de teatro. 33% es lo que he aprendido. Cómo formar conciencia crítica, 74%. Lo de los hijos de Alfredo, 67%. Y lo del hijo de Fabio Vélez, 78%. Esos serán los temas para nuestro próximo mes. Y muchísimas gracias por su participación. Con esto
Entonces, a no ser que haya algún comentario, pues terminamos nuestra reunión. Muchísimas gracias por su participación, por toda el interés sobre este tema y gracias a los invitados por honrarnos con su presencia. ¿Y lo de Gabriel? Ay, Gabriel, perdón. Ah, no, Jorge Luis, tranquilo. No, yo quería realmente felicitarlos porque temas de este interés, bueno, y se ve también por la asistencia de todos, han sido interesantísimos, importantísimos para nosotros estar informados, primero por las personas tan preparadas que lo están haciendo y segundo por la escogencia del tema que es de importancia absoluta para poder nosotros vivir una vida tranquila. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias por el apoyo. Y yo creo que todos... Jaime Heredia, adelante, Jaime. Libera tu micrófono, Jaime. A la izquierda, a la izquierda abajo. Vamos a tener que llamar a Marta. Ahora sí, Jaime. Listo. Darío, no, yo lo que quería hacerte caer en la cuenta que hay un invitado muy especial que viene de Alicante y levantó la mano y quiere hablar. Ah, Dios mío, qué vergüenza. Alfredo. No, hombre, Jaime, no. Mira, son dos datos curiosos sobre el tema de la guerra que nos ocupa. Aquí en la provincia de Alicante, que es la segunda en importancia en la comunidad, en la valenciana, hay tantos rusos como colombianos. Estamos hablando de 17.000 colombianos, 17.000 rusos. Y a media hora de nuestra casa está en el pueblo de Altea, una casa fabulosa, un palacio donde Putin acostumbraba a venir 2 veces al año. Entre otras cosas porque en Altea es donde hay más rusos. Y tienen una iglesia ortodoxa rusa que es absolutamente preciosa. Allá hemos estado, no en ceremonia, sino por fuera, haciéndonos fotos. Y lo último es que este asunto de la guerra nos ha golpeado bastante a la economía española en dos cosas. Lo primero es el turismo. Ustedes saben que España recibió hace 2 años 87 millones de turistas y muchos de ellos rusos. España tiene 44 millones de habitantes. Y luego el aceite de girasol, que se usa mucho en España, ya empezó a escasear y eso va a afectar mucho la industria, fuera de otros productos de Ucrania, que como alguien lo dijo, son el depósito natural de Europa. De manera que esas cosas también nos afectan, fuera de la sobresaturación de información que sufrimos aquí todos los días, no se habla sino de eso, con mucho temor, mucho susto, pero también ha despertado una solidaridad inmensa. España es un país muy solidario. Hay muchos sitios donde se recoge ropa, medicinas y una cantidad de cosas para enviar a Ucrania. Y Alicante ha sido escogida junto con Barcelona y Madrid para acoger muchos refugiados, porque aquí hay unas instalaciones que se llaman la Ciudad de la Luz, donde se quiso hacer de aquí un pequeño Hollywood y nunca se logró, y ahí van a acoger a muchísima gente. Este es un país tremendamente solidario, de manera que, nada, aquí los esperamos si no hay guerra. Gracias, Alfredo, y discúlpame que no te había visto de las 40 pantallas que tengo al frente, no vi que levantabas la mano. Yo me estaba despidiendo. Luis Guillermo, adelante. Veo que Vladimir es una persona extraordinariamente ocupada, muy ocupada, pero qué bueno sería si pudiera haber otra sesión con él, porque realmente nos ha abierto mucho la mentalidad con respecto a todo este problema. De acuerdo, de acuerdo. Voy a hacer eso, voy a pedirle de nuevo. Jorge Luis, ¿querías decir algo más? Sí, no sé si Jaime, tu hermano, que con la amabilidad que mandó el mapa, quisiera explicarnos el mapa un poquito, para que lo hemos visto en pantallazos ahí, pero a lo mejor merece un poquito de análisis. Voy a subir el mapa y Jaime, si quiere hablar, tiene todo el grupo de jesuitas a su disposición. ¿Está ahí, Jaime? Son los países de la OTAN. ¿Y el lila qué es? Hay que liberar el micrófono.
que se han añadido recientemente, 14 nuevos. No lo estoy viendo ahora. ¿Están viendo el mapa? Sí. Sí, sí. El que no veo es a mi hermano. Aló, aló. Sí, sí, te oímos. Un momentico, es que me está dando problemas el internet. Te estamos oyendo, te estamos oyendo. Dale. A ver si alcanzan a ver el mapa. Yo lo tengo, ya lo puse para todos, Jaime. Bueno. Pero tengo problemas con el internet. Ok. O sea que si estamos viendo el mapa, Jaime. Estamos viéndolo, usted mírelo en su teléfono y nos dice qué interpreta de eso. No, este es un mapa que me mandó mi hija y entonces dice que se unieron antes del 97, es el negro, y después los que se unieron después del 97 son los otros, o sea que tienen a Rusia completamente cercada. Claro. Sí. Está clarísimo. Como que no ha habido avance de la NATO, claro que sí. Exacto. Muy bien. Bueno, gracias, Jaime. Gracias. Gracias, Jorge Luis, por la pregunta. Creo que esto confirma mucho lo que estábamos preguntándole. De alguna manera, a Vladimir le diremos que hablamos de esto y le vamos a mandar la grabación, porque él lo tomó como algo que aparentemente, como decía César, la misma Rusia estaba interesada en entrar a la OTAN. Ese es un tema que aparentemente pues, no se ve claro. ¿Algún otro tema, alguna otra pregunta? Miriam, adelante, te escuchamos. Hay que decirle a Bernardo, eso, ahí estás. No, Bernardo se fue un momentico. No, yo solamente quiero decir de la solidaridad y de lo que está viviendo Juan Manuel, que está en Berlín viviendo. Casualmente también ha subido casi el doble la gasolina. Eso ha afectado enormemente a todo. Y lo segundo es que ustedes saben que Alemania es un país de migrantes, los acogen muchísimo y él tiene, la jefe de él es rusa y tiene dos compañeros de él que trabajan con niños que tienen problemas de todo índole y son ucranianos y viven pues en armonía. Y en el colegio donde está Jime y en todo, ellos están viviendo en un pueblito cerquita a Berlín, que ahí compraron su casa. Y están haciendo ya grandes cantidades de comida, ropa, bueno, infinidad de cosas. Y ya el colegio de Juan Manuel, donde él está, ya han llevado hacia Ucrania todos estos artículos. Es como para él muy emocionante de vivir y convivir en su trabajo de los dos países y de la solidaridad de Alemania para con los ucranianos. Eso Gracias. era lo que quería decirles. Muchas gracias, Miriam. Nos ilustran mucho con un ejemplo vivo. César, ¿tienes la mano levantada, César Vallejo? Miriam. Adelante. Libera el micrófono. Listo. La otra Miriam. La otra Miriam. Bueno, como veo tanto interés en el grupo por conocer el conflicto con Ucrania, hasta el 1 de abril está disponible las charlas como de 45 minutos cada una que ha estado exponiendo Juan Camilo Vergara. Entonces, si ustedes quieren, podemos mandar el link y pueden ingresar gratis hasta el 1 de abril. Es muy interesante porque este es un historiador formado en París e hizo un doctorado en San Petersburgo. Entonces es muy conocedor sobre historia rusa, es tremendamente conocedor
de todos los antecedentes que hay en ese conflicto. Buenísimo, Miriam. Si compartes ese link, yo se los mando con el video y con lo toda la mandamos. información. Gracias, gracias. Mandamos a ti. Gracias, Ahora César. sobre la historia rusa, sobre la historia de Ucrania, sobre la geopolítica rusa, sobre la geopolítica de Ucrania. Son 8 conferencias, son muy interesantes. Y para mi gusto es bastante neutral. No te oímos muy bien, César, porque estabas un poco alejado del micrófono. Pero Bueno, ya está. Ahora sí. No, simplemente estaba diciendo que las conferencias versan sobre la historia de Rusia, la historia de Ucrania, la geopolítica rusa, la geopolítica ucraniana, y el doctorado de él es justamente sobre la historia rusa. Entonces, creo que es una información muy, muy, muy valiosa. Muy, muy oportuno. Gracias, Miriam, y gracias, César. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera contribuir algo más? Entonces nos vamos. Felicidades. Les recuerdo, la semana entrante, el tema, vamos a hablar sobre un maestro que influyó en nuestra vida. Darío. Para que lo vayan pensando y vayan... Darío. Sí, Carlos Enrique. No olvides lo de la misa de Javier de cosecha. Sí, voy a poner se los mando ahora mismo. Espera, es que traté de ponerlo en el chat, pero no lo puse. Se los mando por email inmediatamente a todos. Ya link empezó la misa, ya empezó. Entiendo que empezó. Para que está en el chat de amigos, el link. Está en el chat de amigos, pero no todos están en el chat. Ok. Se lo voy a mandar a todos ahora. Okay. Gracias. Estén muy bien todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muy buena. Muchas gracias. Gracias. Excelente, gracias. Muchas gracias. Ahí ver el video. Muchas gracias. Pedro apareció,